Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video introductorio acerca de Excel. Te saludo el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy vamos a ver lo que es, ¿verdad? Una pequeña introducción acerca de lo que es el software, ¿verdad? En este caso, Excel. Ok, ¿qué es Microsoft Excel? La Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras, gracias a sus funciones desarrolladas específicamente para ayudar, crear y trabajar con hojas de cálculo. Ahora, ¿qué utilidades podemos darle a Excel, verdad? A Excel podemos darle, ¿verdad? Las siguientes utilidades. Por ejemplo, la primera, ¿verdad? Que eh, es la contabilidad. ¿Verdad? Vamos a encontrar muchas funciones contables, ¿verdad? Que se realizan con Excel, ¿verdad? Meramente ligados, ¿verdad? a contabilidad. De momento, únicamente se va a trabajar, ¿verdad? Fórmulas básicas y fórmulas sencillas en caso de que seas pues una persona que nunca has trabajado con Excel, ¿verdad? Y que tienes la curiosidad de ver cómo funciona, entonces este video es para vos. Así que podemos utilizarlo también con cálculos, ¿verdad? Cálculos básicos, cálculos hasta cálculos complejos, ¿verdad? Y otro tipo de cálculos que a su momento pues se van a ver. A ver, tenemos también la parte de inventario. También podemos utilizar gráficos, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Cuando queremos inventariar productos, ¿verdad? De un stock, ¿verdad? De productos que se puede utilizar para una empresa, ¿verdad? O un negocio. Entonces, no es lo recomendado, ¿verdad? Tampoco trabajar únicamente solo con Excel inventarios, porque para eso existen software, ¿verdad? Específico para ese tipo de trabajo. Por ejemplo, bases de datos, que son pues mucho mejor para trabajar grandes cantidades y volúmenes de datos, ¿verdad? Y tenemos también, ¿verdad? Gráficos. Los gráficos nos ayudan, ¿verdad? Prácticamente a mostrar de manera visual, ¿verdad? Los datos que trabajamos en este caso puede ser, ¿verdad? Un gráfico estadístico acerca de tendencias, acerca de algún tipo, ¿verdad? Por ejemplo, moneda, que queramos mostrar qué tipo de moneda, en qué países está como que un poco más mayor, ¿verdad? Al valor del dólar y cosas así. Entonces, estos son, por ejemplo, después continúa formularios, podemos crear, sí, formularios perfectamente ahí, ¿verdad? Facturas también, ¿verdad? Que unas facturas son prácticamente indispensables, ¿verdad? Realizar pues cálculos y siempre los vamos a vivir pues haciendo, aunque sea a diario, ¿verdad? Eh, Va a depender siempre también del tipo de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, hay diferentes tipos de facturas, diferentes estructuras de factura también, ¿verdad? Y diferentes formas de utilizar cálculos, ¿verdad? En Excel para poder también resolverlas. Tenemos, como había mencionado anteriormente, ¿verdad? También estadísticas, ¿verdad? Con las estadísticas, obviamente, ¿verdad? Como dice la palabra estadística, vamos a poder realizar estadísticas sobre los datos que podemos trabajar, ¿verdad? Reportes, ¿verdad? Los reportes también, dentro de los reportes entran los gráficos. Ahora, ¿cuál es la estructura de Excel, verdad? O de qué manera está estructurada, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Igual que otros programas básicos que siempre cuenta, ¿verdad? Con una estructura inicial, ¿verdad? Y aquí pues podemos verla. Por ejemplo, Excel está formado, ¿verdad? Por celdas, ¿verdad? Filas y columnas. Pero, ¿qué hace una celda? Por ejemplo, aquí, esta parte, ¿verdad? Una celda prácticamente es ese cuadro donde vamos a introducir un dato o un texto. Otros tipos de datos que también pues podemos ver más adelante. Entonces, la intersección entre una columna y una fila forman una celda. Las columnas pues están representadas por números, perdón, por letras. Si ustedes ven, pues cada columna tiene una letra A, B, C, hasta donde dice por aquí, ¿verdad? Que tiene eh, filas que también son representadas en este caso no por letras, sino por números. Entonces, la unión entre filas y columnas hacen, ¿verdad? Una celda. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Por ejemplo, esta celda dice que sería la columna A, pero de la fila 1. Entonces sería la referencia de esa celda a 1. O pues si nos posicionamos por otra parte, vamos a ver pues que por ejemplo G por aquí. G de la fila G, de la columna G y de la fila 10. Entonces sería G10. ¿Verdad? Ya con la práctica vamos a poderlo ver un poco mejor para poder comprenderlo, ¿verdad? Y aquí que son prácticamente las hojas, ¿verdad? Con las que podemos ir creando muchas hojas, ¿verdad? Eso va a depender también del tipo de memoria RAM que se utilice en la computadora en ese momento. Ahora, estos son prácticamente ya menús que también tiene el programa, igual que otros. Si conocen Word, pues entonces van a ver identificar que son prácticamente las mismas, ¿verdad? La barra de título,
la barra de fórmulas, que pues en Excel existe esta, donde se va a ingresar fórmulas manualmente o automáticamente, porque funcionan de dos formas, ¿verdad? La barra de herramientas, que esta es común, ¿verdad? Archivo, edición, ver, todo esto lo tiene Word también, ¿verdad? Y otros programas que son similares a ellos. A las filas que las vimos hace rato, en la celda en este caso es la celda que está utilizándose en ese momento, las columnas, ¿verdad? Y aquí pues el cuadro de diálogo de celda, en este caso pues la columna que está aquí. Barra de desplazamiento, rótulo de hojas, que son pues las pestañas o las hojas que está utilizando en ese momento. Ahora, un dato básico acerca del programa, ¿verdad? Que por ejemplo, todos los cálculos, ¿verdad? Deben comenzar con el signo igual para que el programa sepa que es un cálculo, ¿verdad? Entonces, es prácticamente una ley universal utilizar el símbolo de igual, ¿verdad? Para poder iniciar una fórmula. Siempre, eso no vamos a omitirlo en ningún momento porque siempre tiene que utilizarse. Ok. A los documentos de Excel se les da por defecto el nombre del libro. Cada vez que uno guarda un documento, ¿verdad? En este caso de Excel nuevo, por defecto el programa lo pone, o sea, lo indica como un libro. Entonces, eh, pero lo podemos quitar, o sea, solamente es por defecto, ¿verdad? Ahora dice, para movilizarse se utiliza el control más el cursor para donde querramos dirigirnos, ¿verdad? Vamos a verlo siempre más adelante con prácticas para que se utilicen para ver las funcionalidades de estando dentro del software. Ahora, las columnas de una hoja de Excel, ¿verdad? Las hojas de un libro de Excel, ¿verdad? En este caso 2016, ¿verdad? Ya tenemos 2021, en este caso la versión, y también se encuentra la versión de Office Excel, pero en Office 365, que tiene muchas más ventajas que el otro software, ¿verdad? En este caso el de los años, que son 2021, 2019, 2016. Dice, ¿verdad? Tiene un máximo de 16.384 columnas y están identificadas por letras, siendo la última columna la XFD. Este máximo de columna está presente desde la versión 2007, ¿verdad? Podemos comprobar, ¿verdad? Dice que le damos control más las teclas direccionales, ¿verdad? Y dice que vamos a encontrar esta cantidad de columnas y que la última sería XFD. Vamos a abrir Excel, ¿verdad? Esta es la versión de Excel en Office 365. Entonces, vamos a ver una pestaña nueva. Ahorita estamos posicionados, ¿verdad? En la columna A, fila 1, entonces sería 1A. Aquí está la referencia. Si yo me vengo por aquí, le doy clic, pues dice H10. Corroboremos H, pero de la fila 10. Ok, entonces vamos a hacer lo que dice el documento, ¿verdad? Que para posicionarnos y movilizarnos vamos a presionar control más las direccionales. Y vamos a encontrar esta parte, ¿verdad? De esa columna de XFD. Quizás pueda tener más, ¿verdad? Columnas por las nuevas versiones. Entonces control más las direccionales, aquí está. Automáticamente nos redirige, ¿verdad? Hasta la última columna. Dice que es XFD. Ahora, para regresarnos presionamos la tecla control más la direccional izquierda, que es la que nos va a regresar hasta el inicio. Ahí está. Y así corroboramos. ¿Qué viene ahora? Las filas de una hoja. En este caso, ahora dice en Excel 2016, siempre refiriéndose, ¿verdad? Podemos tener hasta 1.048.576 filas, lo cual nos da el espacio necesario para la mayoría de nuestras necesidades, ¿verdad? En este caso los datos. Hacemos el mismo procedimiento, ahora nos vamos a Excel, nos posicionamos, no sé, aquí por ejemplo en la primera celda, siempre control, la tecla, más la direccional hacia abajo. Y nos lleva hasta la última. Dice que es 1.048.576. Corroboremos, aquí está, es lo mismo, no ha cambiado. Esto se mantiene en todas las versiones de Office, pues, y no hay ningún cambio. Ahora, barra de herramientas. La barra de herramientas, ¿verdad? Encontramos, como decía anteriormente, ¿verdad? Prácticamente las mismas opciones y el mismo menú que se encuentran en otros programas, hermanos de, en este caso Excel, por ejemplo, Word. Ahorita que estamos utilizando PowerPoint, miramos que la barra de herramientas es prácticamente parecida. Hay cosas que cambian, por ejemplo, aquí está diseño, pero aquí no aparece. Pero aquí sí hay insertar, inicio y aquí están también igual en Excel. Hay cosas que son parecidas, dependiendo del tipo de programa en el que se esté utilizando. Pero por ejemplo en Excel está, ¿verdad? Archivo, inicio, inicio, ¿qué es lo que tiene? ¿Verdad? Todas las opciones, por ejemplo, no vamos a ir al programa. En inicio, en la pestaña encontramos todas las opciones que normalmente se encuentran también en otros programas como Word. Aquí es para los tipos de formatos de texto, las negritas, las cursivas,
el subrayado, relleno, el color de fuente, las alineaciones y muchas otras cosas pues que encontramos de manera básica, ¿verdad? En otros programas. Insertar, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, otras opciones distintas, por ejemplo, aquí ilustraciones, agregar más tablas, complementos, los gráficos, ¿verdad? Que son súper importantes, pues, utilizarlos, ¿verdad? Esto ya es disposición de página, pues esto ya tiene que ver más con la parte de la impresión, que el área de impresión, los márgenes de la hoja que se van a utilizar para el momento de imprimir. Vamos a ir a la primera columna, ahí está. La fórmula, pues aquí encontramos muchas fórmulas, ¿verdad? Podemos insertar una manual, utilizar autosuma, ¿verdad? Aquí tiene promedio, contar números, máximo, número mínimo y más que se encuentran. Ahora, hay fórmulas financieras, lógicas, de texto, funciones de hora y fecha, búsqueda de referencias, matemática trigonométrica y otras que se encuentran por ahí, por ejemplo, ya estadísticas y otras cosas más. Entonces, cada una de ellas y las funciones se van a ir encontrando, ¿verdad? A manera que vamos viendo Excel, ¿verdad? Les prometo de que siempre van a encontrar pues un video tutorial acerca de cada una de las clases y lo vamos a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, lo más básico que vamos a utilizar, ¿verdad? Serían las fórmulas lógicas y las de texto. Y estas de aquí que son las hora y fecha, por ejemplo, como con una fórmula podemos identificar, ¿verdad? Por ejemplo, qué año estamos, qué día estamos, ahora, qué es la hora, ¿verdad? Actualmente que estás utilizando. Esto es de manera manual, pero si lo utilizamos, ¿verdad? Bueno, esto es de manera automática, pero si queremos utilizar, ¿verdad? O introducir la fórmula de manera manual, pues que sería lo mejor, entonces lo vamos a utilizar. Después vienen datos. Los datos ya son conexiones con bases de datos, ¿verdad? Desde la web, desde alguna fuente, ¿verdad? Por ejemplo, que querramos conectar, que hay otros servicios que aparte de Excel, ¿verdad? Que no conocemos, pues, y los que lo conocen saben de que existen bases de datos, Power BI, que es otro programa, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿verdad? Para graficar sobre todo. Entonces, para extraer ese tipo de datos. Bueno, la revisión ya sería, pues, por ejemplo, aquí la ortografía, por ejemplo, aquí podemos proteger nuestro documento, ¿verdad? Y después vista, que pues ya tienen otras opciones de vista, ¿verdad? Podemos activar pues la opción de programador, pero eso ya pues requiere otros conocimientos de programación, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Eso lo puede usar cualquiera, ¿verdad? Pero tenemos que tener un poquito de conocimientos de programación. ¿No? Entonces, esto es Excel prácticamente, ¿verdad? Las mismas opciones son opciones, ¿verdad? Básicas que vamos a utilizar, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Aquí está a disposición de página, bueno, los tipos de fórmulas y los datos. Ok, aquí, por ejemplo, vamos a ver, identificar este tipo de cursores. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando esté esa crucita, dice que sirve para seleccionar. Cuando está el cuadro y ese símbolo, copia el contenido de una celda, ¿verdad? Y cuando solamente es el cuadro, pues por las direccionales podemos mover. Vamos a comprobar. Dice que el primero solo sirve para seleccionar cuando está la crucita. Esto, le damos clic, arrastramos, mantenemos presionado y arrastramos. Dice que el otro copia el contenido de la celda. ¿De qué manera, verdad? Por ejemplo, podemos poner 1, enter, después 2, enter, y podemos hacer esto. Posicionamos aquí, o vamos a ver esto. Si yo quiero dar aquí y le doy en esquina, aparece ese símbolo que aparece aquí, esta parte, que es una cruz. ¿Qué me indica eso? Que puedo arrastrar y copiar todo esto, pero va a ser una copia del mismo número, en este caso el 1, lo va a replicar. Mientras que si hacemos de otra manera, por ejemplo, seleccionamos esta más esta y hasta después le damos aquí en esquina, ¿verdad? Que vamos a auto completar prácticamente. Entonces le estamos diciendo que 1 y 2 son los números iniciales. Entonces él va a hacer la continuación. Entonces probemos, le damos clic, arrastramos y él ahí va indicando 3, 4, 5, entonces hasta donde nosotros querramos. Soltamos y vamos a dar por ahí y él pone los números. Entonces, y aquí con los formatos, pues vamos a alinear y ponerlos centrados. Entonces, para esto sirve esta parte de esta herramienta, ¿verdad? Copia el contenido de la celda. Aquí lo copia y lo que hace es darle continuidad a los números. Y esto pues mueve el contenido de la celda, como dice. Ahora, para movilizarnos, ¿verdad? En este caso, para las fórmulas, control, ¿verdad? Direccionales, control con la dirección hacia arriba, control y la flechita hacia la derecha y control hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces vamos prácticamente a utilizarlos para irnos moviendo dentro de las mismas celdas.
¿ya? Ahora los símbolos aritméticos, ¿verdad? Que son los más utilizados aquí. Por ejemplo, suma va a ser esta, la resta va a ser igual, la división cambia. Aquí sería pues una pleca. Y la multiplicación, aquí, pues, aquí no es esto, aquí es asterisco, debería ser. Asterisco para hacer pues la simbología para hacer la operación de multiplicación. Por ejemplo, como dice, ¿verdad? Por ejemplo, igual, entre paréntesis, primero va a ser un, bueno, aquí está ejemplificado, pues primero una suma, después resta, entre paréntesis, nuevamente otra operación, a 9 por A7, entre A17. Estos son referencias de una celda. Entonces, por ejemplo, si se hace esa operación, pues vamos a ver de que aunque los estén ingresados los números, no suma los números en sí, sino que hace referencia de la suma de la celda donde está ubicado ese número. Y como vemos, pues él siempre hace indicio de que tienen que empezar con igual. El igual, como les digo, es indispensable para realizar una operación. Lo demás, ¿verdad? Tenemos operadores matemáticos, ¿verdad? Y los operadores de comparación en este caso. Igual, mayor, menor, distinto de, ¿verdad? Mayor o igual que, o menor o igual. Esto lo vamos a utilizar, ¿verdad? Más adelante también para hacer de ese tipo de operaciones de comparativa, ¿verdad? Y ver qué tal funciona. Bueno, más adelante se van a ver conocer temas como fórmulas y funciones, función concatenar y promedio, tablas dinámicas que son súper importantísimas para conocerlas y después las tablas dinámicas convertirlas en gráficos dinámicos también, ¿verdad? Que es donde podemos o vamos a poder interactuar con los gráficos en tiempo real. Cualquier dato que se haga en el momento, entonces va a cambiar también en tiempo real el gráfico. Ahora, mensajes de errores comunes que vamos a encontrar en Excel, por ejemplo, este que está aquí dice deep pleca 0, dice intentamos dividir un número entre 0, que no nos va a dar nada, ¿verdad? Cuando nos aparezca este error, normalmente dice que es una referencia a una celda que no es válida o que está vacía. O por ejemplo, como que vayamos a multiplicar un número con un texto, entonces no existe eso, nos va a dar pues esa parte. No se puede multiplicar un número con un texto. La otra dice valor, dice, se utiliza un tipo de argumento incorrecto. Prácticamente como el ejemplo anterior, ¿verdad? Que no podemos multiplicar un número con un texto. Ahora, NA es, dice, un valor que no está disponible para esta función o una fórmula. No existe igual. O una referencia de una celda que también esté vacía. Esta que dice no, dice, se escribe valores numéricos no válidos en una fórmula o en una función. Nombre, dice, Excel no reconoce el texto de la fórmula. Ahora, este es muy común. Este error, ¿verdad? No es, bueno, de hecho no es un error, sino que dice, no es un mensaje de error, dice, se muestra cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Vamos a hacer la demostración. Esto no es un error en realidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a escribir números aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un límite desde el ancho de la columna pasa esto. Aquí va. Entonces, le puedo seguir escribiendo, pero si le doy enter, y yo hago esto, entonces lo que él hace es como no mostrar los datos a veces. Aquí está, ¿ves? Esto de ahí. Los datos están ahí y aparecen arriba. Pero al momento de aquí aparece como que no existe, como que no es un valor. Entonces simplemente nos posicionamos en la columna o le damos doble clic y él se hace, ¿verdad? El ancho adecuado para ese tipo de número. Si no, pues lo movemos hacia los lados y se hace más ancho. Pero esto no es un error, es solamente que oculta los dígitos y como él indica que son números de miles, entonces no lo puede mostrar todo, entonces él refleja esto, pero no es un error. Simplemente arrastramos y él se muestra. ¿Verdad? Y bueno, creo que con eso sería, ¿verdad? El cierre para algo introductorio, ¿verdad? Excel es muy amplio, ¿verdad? Tiene tantas cosas que aprender, tantas cosas que hacer en Excel, ¿verdad? Y vamos a ir de lo más básico hasta un poquito intermedio para que por lo menos pues sepamos cómo utilizar Excel, ¿verdad? Y saber aprovecharlo, porque la verdad que es una herramienta muy útil para trabajo sobre todo, ¿verdad? Y para la gente que sobre todo ustedes estudian contabilidad, entonces es muy útil. Así que les animo, ¿verdad? De que puedan utilizarlo y cualquier duda siempre ya saben que pueden realizarla y no tengan pena, ¿verdad? Así que me despido y muchas gracias y bienvenido, ¿verdad? Espero que les guste, ¿verdad? Esta clase y gracias. Saludos.